Estimados colegas, buenas tardes. En este webinar asincrónico, los invito a que reflexionemos en torno a las posibilidades pedagógicas y tecnológicas que nos ofrecen diversas herramientas para evaluar por competencias a nuestros estudiantes en entornos virtuales. Actualmente existe un amplio ecosistema de herramientas virtuales para evaluar a nuestros estudiantes, propias de las plataformas educativas como Moodle, Edmodo, Canvas, Google Classroom, entre otras, o las denominadas herramientas de autor o herramientas open source. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando y su repercusión en el ámbito de la educación, que nos converge en la denominada enseñanza remota de emergencia, quiero centrarme en aquellas herramientas virtuales que contribuyan pedagógica y didácticamente al diseño de evaluaciones por competencias y que sean factibles y accesibles incluso sin conectividad por nuestros estudiantes. Por tal motivo, deseo hacer hincapié en aquellas actividades que podamos utilizar para evaluar a nuestros estudiantes en el entorno Moodle y que puedan ir visualizando y conociendo en profundidad las potencialidades que brinda Moodle sobre la evaluación. Es importante que tengamos presente que Moodle nos ofrece un importante menú de herramientas para crear evaluaciones en distintos formatos, desde un enfoque pedagógico orientado hacia la evaluación, la autoevaluación y coevaluación por competencias, en un entorno que, como hemos podido vislumbrar, prioriza la colaboración, la comunicación didáctica, el feedback y la retroalimentación constante, pudiendo realizar un seguimiento y acompañamiento de nuestros estudiantes desde la figura de un tutor en el marco de la evaluación formativa. A partir de estos aspectos pedagógicos y bajo un adecuado diseño, planificación y desarrollo, el uso de actividades de Moodle tales como cuestionarios, lecciones, tareas, taller, nos facilita como docentes las posibilidades de evaluar en un entorno virtual. Es importante también tener en cuenta que son marcados los beneficios a la hora de dar retroalimentación y apoyo a los estudiantes en estas instancias, quienes son evaluados en el mismo entorno virtual en el que vienen trabajando durante todo el desarrollo del cursado, conformando una verdadera comunidad de aprendizaje. También deseo destacar que el entorno Moodle, mediante la habilitación de la herramienta externa, nos permite integrar fácilmente el uso de herramientas open source, lo cual enriquece el proceso de evaluación, ya que permite diseñar actividades atractivas con elementos interactivos y multimediales, lo cual abre un abanico interesante de posibilidades para aquellos docentes que desean despegarse de los clásicos formatos de evaluación. Ahora los invito a que juntos reflexionemos en torno a qué aspectos debemos tener en cuenta al momento de diseñar, planificar y crear nuestra actividad de evaluación en la plataforma Moodle. En primer lugar, debemos diseñar la propuesta pedagógica de evaluación con anticipación. Aprender a configurar la actividad seleccionada en Moodle. Lograr una coherencia pedagógica entre la propuesta de evaluación y la actividad que hemos configurado en Moodle. Realizar pruebas cuando la actividad está configurada. Esto es sumamente importante y visualizarla desde el rol del estudiante. En cuanto a las actividades, como yo les comentaba anteriormente, Moodle nos ofrece un amplio abanico de actividades que podemos utilizar para evaluar a nuestros estudiantes. Yo aquí no voy a detallar cada una de las actividades, sino que simplemente voy a destacar aspectos fundamentales que debemos de tener en cuenta a la hora de configurar la misma, con la finalidad de evitar y buscar o encontrar soluciones a problemas habituales. Y voy a comenzar con la actividad tarea. La actividad tarea es la más utilizada, se podría decir, por los docentes. Y en la última versión de Moodle nos permite evaluar a nuestros estudiantes mediante las rúbricas. Y aún más enriquecedor es poderle agregar a esa evaluación por rúbricas una retroalimentación,
por medio de un comentario, unas anotaciones en PDF, o también nos da la posibilidad de cargar un archivo con devoluciones para nuestros estudiantes. Si yo quiero utilizar o crear una instancia de evaluación en el entorno Moodle, habilitando la actividad tarea, me debo de preguntar qué consideraciones y posibilidades pedagógicas y tecnológicas debo de tener en cuenta. Y lo he organizado de la siguiente manera. En primera instancia, es necesaria una organización previa por parte de nuestro rol docente. En torno a diseñar con anticipación la propuesta de evaluación, orientar a nuestros estudiantes especificando en qué sección del aula virtual estará habilitada esa tarea. También mantener oculta la tarea mientras la configuramos, pero no olvidarnos posteriormente de ponerla visible. Si nosotros en el aula virtual tenemos habilitados el bloque, calendario y eventos, el estudiante va a poder acceder a la misma. Sin embargo, se va a producir un ruido en cuanto a la visualización de las calificaciones. Por eso, una vez que está configurada determinada actividad, hay que visualizarla o ponerla visible. En cuanto a la configuración, las secciones prioritarias que debemos de tener en cuenta antes de habilitar, en este caso la actividad tarea, son las siguientes. El nombre, colocarle un nombre a la actividad, una descripción completa y detallada sobre el qué, el cómo, el cuándo y el cómo se va a realizar esa actividad y la forma de evaluación. Y también con cuánto o la calificación con la cual se va a aprobar dicha actividad. En cuanto a los archivos adicionales, me da la posibilidad de cargar un archivo en diversos formatos, que en este caso puede ser quizás la propuesta de evaluación o la propuesta de enseñanza-aprendizaje que quiero compartir con mis estudiantes. En cuanto al tipo de entrega de la actividad, acá es sumamente importante tener en cuenta la cantidad de archivos. Les recomiendo seleccionar la opción de 2. ¿Por qué? Si ustedes hacen una devolución de la actividad que ha cargado el estudiante y debe realizar algún tipo de modificación, al colocar 2 le da automáticamente la posibilidad al estudiante de cargar un nuevo archivo con las observaciones o las recomendaciones que ustedes han realizado. En cuanto al tamaño del archivo, recuerden que la capacidad máxima es de 5 MB, así que esto también lo tienen que dialogar con sus estudiantes, que el archivo que vayan a cargar o subir a la actividad, en este caso tarea, no debe exceder los 5 MB. Y el tipo de archivo, un aspecto que últimamente ha estado haciendo mucho ruido con respecto a la actividad tarea, ya que hay estudiantes que han subido los archivos con una extensión desconocida y después el docente no ha podido descargarlos o acceder a los mismos. Por tal motivo, si la actividad tarea les da la posibilidad de seleccionar el archivo, háganlo, colocando la extensión del archivo doc o si quieren que lo carguen en el PDF, etc. Se despliega un menú que les da las distintas opciones de las extensiones de archivo. La disponibilidad. La actividad tarea también nos permite establecer un periodo de tiempo de entrega y de finalización. En caso de que algún estudiante por X motivo no pueda subir o cargar la actividad, hay un apartado o una ventana que dice excepciones de usuario. Desde aquí ustedes pueden seleccionar al estudiante que no pudo en ese periodo de tiempo cargar la actividad y darle la posibilidad de poderla subir. En cuanto al tipo de retroalimentación, también es sumamente importante que ustedes lo configuren, seleccionando la opción de comentarios de retroalimentación, anotación en PDF, subir un archivo de retroalimentación o un comentario en línea. Y esto es muy enriquecedor a su vez y se complementa con la calificación, en este caso, si ustedes habilitan tarea, incorporando una rúbrica. Es muy enriquecedor para el estudiante no solamente recibir la devolución que ustedes han realizado respecto a la rúbrica, sino también con un comentario de retroalimentación. Por ejemplo, o cargar un archivo. Eso queda a criterio de cada uno de ustedes.
Para habilitar la rúbrica, ustedes deben dirigirse al apartado que dice calificación, seleccionar tipo de puntuación y en método de calificación se va a desplegar la opción de rúbricas. En cuanto a la configuración de entregar por grupo, si ustedes no han organizado previamente a sus estudiantes por grupo dentro de la plataforma de Moodle, en esta opción la tienen que dejar por defecto en no. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan sí y no han organizado previamente a sus estudiantes por grupo, un estudiante con que suba la actividad es como si hubiese subido todo el grupo de estudiantes. Y en este caso deben de notificarles a los estudiantes y volver a configurar la actividad. Así que vuelvo a recalcar mucho cuidado con la configuración de entregas por grupo. La entrega de la actividad también se realiza de forma individual. El resto de los estudiantes no tienen acceso a las producciones de sus compañeros y esto también es muy enriquecedor en cuanto a las instancias de evaluación. Por otro lado, también nos da la posibilidad de realizar un seguimiento mediante la opción de filtros a nosotros como tutores mientras realizamos ese seguimiento a nuestros estudiantes. Las opciones por filtro nos permiten seleccionar a aquellos estudiantes que ya han entregado la tarea, a los que les falta una calificación o a los cuales les hemos extendido un periodo de tiempo. Una vez que ustedes ya han configurado definitivamente la actividad, es importante que la visualicen desde el rol de estudiantes y también desde la app, ya que en esta situación de emergencia que estamos atravesando, no todos los estudiantes acceden desde su computadora, sino que utilizan diversos dispositivos móviles. Otra de las actividades sumamente enriquecedoras es la actividad por foros y también se puede evaluar mediante la incorporación de una rúbrica. El foro nos da la posibilidad de tener discusiones asincrónicas con nuestros estudiantes sobre un tema en particular por un periodo de tiempo establecido. La actividad foro nos permite seleccionar diferentes tipos de foro que se pueden adaptar a las necesidades de nuestra propuesta y que buscan la participación activa de nuestros estudiantes. En todos los foros podemos permitir que se adjunten archivos a las aportaciones, las cuales respaldan lo comentado. Yo acá he compartido con ustedes algunos ejemplos, ¿sí?, de los foros o para qué utilizar esa actividad foro. Por ejemplo, para entregar una producción personal, para actividades complementarias como una lluvia de ideas, donde los estudiantes puedan reflexionar y proponer ideas, para una instancia de discusión de una temática específica, para el planeamiento de una pregunta generadora, para un análisis de casos, realizar una entrevista y luego compartirla, buscar un recurso y compartirla para llegar a conclusiones, realizar un trabajo colaborativo, la confrontación de grupos con ideas diferentes, entre otros. Fíjense que la actividad foro es sumamente enriquecedora para proponerle una propuesta de aprendizaje a nuestros estudiantes. En cuanto a la organización, exactamente como vimos en la actividad tarea, diseñarla con anticipación, orientar a nuestros estudiantes en qué sección van a habilitar la actividad foro, mantenerla oculta mientras la diseño y no olvidarme de ponerla visible. En cuanto a la configuración, las secciones prioritarias para configurar un foro son las siguientes. Colocarle un nombre que sea claro y significativo en relación al o los temas o al hilo conductor que se va a abordar en ese foro. La descripción. Es importante que sea sumamente detallada y esté relacionada con la dinámica del foro y las pautas de participación. Tener muy en claro qué tipo de foro voy a habilitar. Ya que el tipo de foro me permite la característica de la participación de los estudiantes y las intervenciones en el mismo. La actividad foro nos da distintas opciones, como por ejemplo el foro para uso general, el foro de preguntas-respuestas, debates sencillos, etc. También nos permite atribuirle fecha de
de inicio y de finalización, o fecha de participación y fecha límite de participación. Esto es importante también ustedes que lo tengan en cuenta al momento de configurar. Nos da la posibilidad de adjuntar un archivo a nuestro tipo de participación y nos permite también calificar esa participación. Y también por medio de rúbricas. Si yo me voy a la sección calificar en Wall for Grading, me da la opción de método de calificación y dentro de método de calificación elijo la opción rúbrica. Nuevamente, una vez que hemos terminado de configurar el foro, lo visualizo mediante el rol de estudiante y también lo visualizo desde la app. En cuanto a los cuestionarios, la actividad cuestionario permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con preguntas de diversas opciones, ya sea múltiple, verdadero o falso, coincidencia, respuesta corta, respuesta numérica y ensayo, entre otras opciones. Los cuestionarios pueden aplicarse, por ejemplo, a exámenes de curso, mini test para tareas de lectura o al final de una tarea, exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores, etapas de reflexión y elaboración de fundamentos guiado con determinadas pautas. Ahora quisiera hacer la siguiente aclaración. Si vamos a utilizar un cuestionario, es importante que sepamos configurarlo muy bien para evitar problemas a futuro con nuestros estudiantes. Para realizar una adecuada configuración, he seleccionado o comparto con ustedes las secciones prioritarias. Colocar una descripción que sea clara y con todos los aspectos claves que el estudiante debe tener en cuenta a la hora de realizar ese cuestionario. Con respecto a los tipos de preguntas que vamos a elaborar, si bien nos da un amplio abanico de posibilidades de opciones de preguntas, hay que evitar la respuesta corta, porque si el estudiante coloca una coma de más, un punto, un acento, una mayúscula, una minúscula y difiere de cómo nosotros hemos colocado esa respuesta exacta, se considera mal. Así que como recomendación, traten de evitar o no coloquen respuesta corta. Sí, el cuestionario les da la posibilidad de otros tipos de preguntas que también son sumamente enriquecedoras. Revisar la temporalización, la apertura, el cierre y el límite de tiempo. Por favor, no hagan cuestionarios que duren 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, sino tengan en cuenta un periodo de tiempo acorde al formato de cuestionario, lo que ustedes le están preguntando a sus estudiantes, teniendo en cuenta también el contenido que ha sido abordado. Si ustedes han diseñado muy bien el cuestionario con el tipo de preguntas, haciéndolo aleatorio, etcétera, es muy difícil que los estudiantes se copien. En cuanto a la calificación, tener en cuenta los intentos permitidos y el método de calificación y realizar opciones de revisión del cuestionario. Cuando nosotros realizamos una revisión del mismo, no va a figurar nuestro intento. Eso quiero hacer la aclaración porque por ahí muchos profesores lo visualizan desde el rol de estudiante y les figura revisión, no intento. Es justamente por eso. Al estudiante, cuando lo va a realizar, recién le figura el intento. A nosotros es una revisión del mismo. Y, bueno, realizar las pruebas exactamente igual que como les venía aconsejando en las dos actividades que vimos anteriormente. Una vez que está realizado el cuestionario por los estudiantes, es necesario que ustedes sepan cómo agregar comentarios o recalificar las notas, cómo descargar la planilla de notas, cómo eliminar los intentos anteriores en el mismo cuestionario y el tema de restricciones de acceso y excepciones de usuario. En caso de que solamente quieran que un grupo de estudiantes acceda a ese cuestionario o en el caso de que un estudiante por X motivo no haya podido realizar el mismo, ampliarle la posibilidad de poderlo realizar. También muchos profesores me preguntaban por formulario de Google, si lo pueden utilizar. Tienen que saber configurarlo desde la opción
En configuración cuestionarios, convertir en un cuestionario, asignar puntuaciones a las preguntas y habilitar la evaluación automática para realizar. Pero no tiene los mismos beneficios que si yo configuro un cuestionario en Moodle. Con respecto a la actividad taller, la actividad taller es sumamente enriquecedora porque es la actividad en Moodle que me permite evaluar a mis pares, es decir, la coevaluación. El estudiante puede ser calificado de dos maneras, fíjense, por la entrega de su trabajo y por las evaluaciones que ha realizado de las producciones de sus compañeros. También es una actividad que permite subir cualquier tipo de contenido digital, que va desde un archivo en Word hasta un podcast, un video, una presentación en PowerPoint, etc. Bien, en cuanto a la organización previa para realizar la actividad taller, también diseñarla con anticipación, orientar al estudiante en qué sección va a ser o ha sido, perdón, habilitada la actividad, ocultar la misma mientras la estoy diseñando y no olvidarme de colocarla visible. En cuanto a las secciones prioritarias para su configuración, es colocar el nombre del taller que sea claro y pertinente a la temática que está siendo abordada, la descripción, y acá tiene que ser significativa. Y también debe haber una explicación de la metodología del taller, ya que se atraviesan por distintas fases. Entonces hay que dejarle muy en claro al estudiante cuáles son esas fases y cuál es su forma de participación en las mismas. El cuestionario, la actividad taller presenta 5 fases para su diseño, en las cuales participa tanto el docente como el estudiante. La participación del docente es a través de la configuración de las mismas, colocándole fechas de inicio y de finalización y habilitando cada una de esas fases. La participación del estudiante es entregando la tarea o la propuesta que ustedes quieren que comparta en esta actividad taller, entregando la misma, accediendo a la descripción de esa propuesta, realizando la evaluación de los trabajos de sus compañeros, recibiendo las devoluciones y la calificación y posteriormente el cierre, que son las fases de diseño que menciono en esta sección: configuración, envío, evaluación, evaluación de las calificaciones y cierre. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la asignación de los envíos. Puede ser manual, aleatoria o programada. Yo recomiendo en esta ocasión la programada. ¿Por qué? Una vez que todos los estudiantes han enviado sus producciones, automáticamente la interfaz de la actividad taller redistribuye según la cantidad de estudiantes las propuestas a ser evaluadas. Otro de los aspectos es el parámetro de los envíos. Yo quiero que mi estudiante escriba en línea o cargue un archivo en esta propuesta de taller. Y también hace referencia a la cantidad de archivos, las posibilidades que ustedes les dan de opción para cargar, el tipo de archivo y tamaño. Igual que como expliqué en tarea, es sumamente importante que esto ustedes tengan bien en claro y en caso de tipos de archivos, ver qué formato ustedes quieren que el estudiante suba esa actividad. Por lo general un Word o un PDF, para evitar que lo suba con cualquier otro tipo de extensión y no se pueda descargar o acceder a esa práctica de aprendizaje, evaluación, etc. También la actividad taller me permite incorporar una rúbrica. Para incorporar la misma me debo ir a la sección ajustes de calificación. En estrategias de calificación me da la opción de rúbrica. Una vez que yo ya he diseñado el taller, nuevamente lo visualizo desde el rol de estudiante y desde la app. Fíjense que a diferencia de las otras actividades, es sumamente enriquecedor, ya que permite la evaluación
entre pares. Bien, otra de las actividades y que por ahí no es muy utilizada por los docentes es la lección. Un profesor puede utilizar la lección para crear un conjunto lineal de páginas de contenido o actividades educativas que ofrezcan al estudiante varios itinerarios u opciones. En cualquiera de los casos de las opciones anteriores, podemos optar por incrementar la participación de ese estudiante y asegurar la comprensión mediante la inclusión de diferentes tipos de preguntas, tales como la elección múltiple, la respuesta corta, la correspondencia, etc. Dependiendo de la respuesta elegida por el estudiante y de cómo el profesor desarrolla la lección, los estudiantes pueden pasar a la página siguiente, volver a la página anterior o dirigirse a un itinerario totalmente diferente. Acá, igual que en el cuestionario, es preferible no seleccionar la respuesta corta. Algunos ejemplos de los cuales yo puedo tomar para configurar la actividad lección son para el aprendizaje autodirigido de un nuevo tema, para ejercicios basados en escenarios o simulaciones y de toma de decisiones, para realizar ejercicios de repaso diferenciados con distintos conjuntos de preguntas de repaso, dependiendo de las respuestas dadas a las preguntas anteriores. En cuanto a la organización previa, también diseñar con anticipación la propuesta de evaluación y pensar en cómo va a ser ese diseño de la lección y si voy a incorporar preguntas o solamente va a ser una página lineal, algún tipo de actividad, etc. Ocultarla mientras la estoy diseñando y después no olvidar de colocarla visible. En cuanto a la configuración, las secciones prioritarias son colocar un nombre claro y acorde con la temática que se va a abordar en la lección. La descripción debe ser significativa, que incluya la propuesta pedagógica y también la dinámica de la lección, porque muchos estudiantes no saben en qué consiste. En cuanto a la apariencia, me da la posibilidad de avanzar en esa lección mediante la barra de progreso o mostrándome un menú de los temas. Esto queda a elección de ustedes. La disponibilidad también me permite colocar una fecha y fíjense que es igual al cuestionario. Una fecha de acceso, una fecha final y colocar un límite de tiempo para la realización de la misma. El control de flujo también es otro de los aspectos a tener en cuenta. Configurar cuántos intentos quiero que el estudiante tenga en cuanto a responder determinadas preguntas, por ejemplo, y también nos da la opción de permitir revisión por parte del estudiante. Esto queda a criterio de ustedes y tiene que estar relacionado también con la propuesta que ustedes le están presentando a los estudiantes. En cuanto a la calificación, me permite colocar una calificación y también seleccionar un número mínimo de preguntas que el estudiante debe responder. Y fíjense, otra característica también importante es el permiso para volver a tomar la lección, que esto queda también a criterio de ustedes. Ajustes comunes del grupo. Nuevamente, acá hay que tener mucho cuidado. Si yo no he agrupado previamente a mis estudiantes, esta opción no la debo seleccionar como sí, porque va a pasar exactamente lo mismo que les comenté en la actividad tarea. Una vez que ustedes ya hayan configurado la lección con el rol de estudiante, acceden a la misma, visualizan, hacen el recorrido y también les recomiendo desde la app, como lo hice con las actividades anteriores. Otro de los recursos que es muy utilizado por los docentes y que no forma parte de las actividades de Moodle es el portfolio. Para crear, producir, compilar y compartir, yo les recomiendo las siguientes aplicaciones. Puede ser un Google Drive, Google Site, OneNote, el Dropbox, Wiki, WordPress o Blogger, que también son muy utilizados los blogs para este tipo de propuesta con la finalidad de trabajarla
en entornos virtuales. Sin embargo, para el desarrollo de un portfolio, les sugiero utilizar Google Drive, ya que es una herramienta que no solamente me permite crear y producir, sino también compilar en la nube y poder compartir mi producción. ¿Por qué seleccioné Google Drive? ¿Cuáles son esas consideraciones pedagógicas y tecnológicas que se centran en su elección? Fíjense, en cuanto a la creación y compilación de producciones, porque forma parte del ecosistema de Google, no es necesario que instalemos ningún tipo de aplicación, es una interfaz sumamente intuitiva, podemos acceder desde cualquier momento y desde cualquier dispositivo móvil, almacenamos la información en la nube, podemos organizar esa información a través de la creación de carpetas y subcarpetas, nos da la posibilidad también de utilizar distintas aplicaciones que nos permiten crear documentos en línea, presentaciones, formularios, hojas de cálculos, videos, también subir archivos con distintos formatos y la posibilidad de trabajar de forma colaborativa. Y en cuanto a nosotros como docentes, nos permite realizar un seguimiento y acompañamiento sincrónico desde nuestra figura o rol de tutor, realizar devoluciones mediante las posibilidades que nos da de retroalimentación con comentarios y le permite al estudiante que esté utilizando esta herramienta compartir su producción mediante un enlace de forma ágil y rápida. El estudio de casos es otra actividad muy utilizada por los docentes y muchos de ellos nos consultaban de qué manera podían incorporar esta actividad o por medio de qué herramientas para su evaluación, en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Y también quiero hacer hincapié en las actividades como extensión al aula virtual. También para evaluar a nuestros estudiantes podemos hacerlo mediante la creación o el diseño de distintas actividades interactivas por medio de la utilización de herramientas de autor o herramientas open source. ¿Cuáles son las características principales de estas herramientas? Que la mayoría de ellas son aplicaciones en línea, es decir, que al registrarnos en la página web podemos hacer uso de ellas. Y también están aquellas que hay que instalarlas en la computadora, pero son muy fáciles de instalar. ¿Mm? También nos proveen o nos dan una interfaz sumamente intuitiva, permiten evaluar la producción de nuestros estudiantes o la realización de diversas actividades, como por ejemplo de gamificación, fomentando el desarrollo de las competencias, es decir, que las podemos utilizar para que nuestros alumnos produzcan algún material o que realicen alguna de las actividades. Se pueden incorporar también en el entorno Moodle mediante un enlace, mediante un código de incrustación o también mediante la actividad herramienta externa. Ustedes, fíjense, por ejemplo, cuando van a compartir o incrustar un video en el aula virtual, vieron que lo despliegan y les da la opción del enlace, de los códigos de incrustación. Bueno, en algunas herramientas de open source o herramientas de autor, por ejemplo, en EducaPlay, cuando me dirijo a las opciones de compartir, me da el enlace, el código de incrustación o la opción de insertar en LMS mediante LTI. ¿Qué significa esto? Que la herramienta la estoy enlazando desde una página de Moodle. Es decir, que con ese código que yo voy a colocar en Moodle, realiza el estudiante la actividad en Moodle y toma la calificación automáticamente y se ve reflejada en el calificador.
Y ahora quisiera compartir, a modo de cierre, algunas herramientas o aplicaciones en línea con las cuales ustedes pueden producir materiales y los alumnos pueden diseñar también sus propias producciones. Por ejemplo, mapas mentales, Mindomo, MidMeister, para líneas de tiempo, H5P, la línea gráfica, para el trabajo colaborativo, Socrative, Gloster, Limoin y Padlet, que son pizarras colaborativas. La parte de gamificación, Kahoot, EducaPlay, LucyChat, que me permite diseñar desde cuestionarios interactivos, sopas de letra, etcétera. Y Porforms, que también es otro sitio web que me permite generar este tipo de actividades de gamificación. Y las presentaciones dinámicas interactivas que ustedes ya conocen, como por ejemplo Genially y Emace. Bien, de esta manera he compartido con ustedes una breve reseña de herramientas para evaluar a nuestros estudiantes en entornos virtuales, viendo o focalizándonos en las fortalezas y las debilidades, sobre todo de las actividades en Moodle, para que ustedes tengan muy presente aquellos aspectos a tener en cuenta a la hora de la configuración de las mismas. Y también herramientas externas o las denominadas herramientas para aumentar el aula, con que ustedes también pueden enriquecer sus propuestas de enseñanza-aprendizaje y compartirlas o incorporarlas en torno a Moodle. Muchas gracias.